La Ley 30 de 1992 cumplió excelentes beneficios en su momento. El contexto global y nacional en educación superior es diferente y estamos de acuerdo que hay que reformar la Ley de Educación Superior, pero nos preocupa la financiación de esta ley. La propuesta presentada por el Gobierno Nacional como cosa especial y nueva hace mención a la posibilidad de ingreso de recursos del capital privado, de inversionistas que hagan parte de la educación superior en sus proyectos de inversión. Nos preocupa que desde hace unos 8 o 10 años la educación superior en las entidades públicas del Estado han venido desfinanciándose año tras año, ya que únicamente la base presupuestal que se nos transfiere solamente cumple con el IPC anual, de tal suerte que todos los requerimientos que tienen que ver con calidad, en lo que tiene que ver con la acreditación de programas, la acreditación institucional como la nuestra que hoy ostentamos, el crecimiento de cobertura, el aumento de la infraestructura física, laboratorios, bibliotecas, bienestar universitario y todas aquellas demandas propias de la calidad requieren recursos nuevos que no tenemos. De otra parte, estas transferencias de la nación apenas sí cumplen con un 80% del presupuesto. Es decir, que no tenemos una capacidad de inversión importante para las nuevas metas de la educación superior y los nuevos retos que tenemos. Hemos hecho las universidades convenios durante muchos años con los gobiernos locales, departamentales, nacionales, con organismos y con la empresa privada para cumplir dos objetivos, uno de extensión y otro de buscar recursos frescos para necesidades adicionales que tenemos. Sin embargo, no es claro todavía en qué forma participarían los inversionistas y qué compromiso la autonomía universitaria podría haber en estas inversiones. El SUE, el Sistema Universitario Estatal, y ASCUN, que es la organización que aglutina universidades públicas y privadas, están interesadas o estamos interesadas en el tema y creemos que hay que decantar estas propuestas y hay que mirar cómo la competitividad en razón a los inversionistas, a las multinacionales o transnacionales, pueden afectar el auge de programas puramente humanísticos que no tienen rentabilidad económica, pero que son necesarias como base de la formación de la mayoría de profesiones. Es decir, resumiendo, hay un problema de financiamiento que aún no está solucionado, que en el planteamiento de la reforma no está claro y que seguimos en los debates a fin de mirar cuál es la mejor solución a proponer ante el Gobierno Nacional en este tema. La reforma a la Ley de Educación Superior ha causado malestar en las universidades del país, porque aún no están claros algunos puntos. Por ello, la UPTC conformó una mesa institucional integrada por los estamentos universitarios, quienes empezaron el debate para presentar una propuesta desde el claustro universitario. Veamos la nota. Esta reforma es funesta para las clases menos favorecidas del país. Pienso yo que el gobierno está quitándose una responsabilidad de educar y sobre todo igualar a las sociedades a través de la educación. Uno de los temas más álgidos de la propuesta a la reforma de la Ley de Educación Superior es la autonomía universitaria, y sobre la cual hay mucha preocupación por parte de la comunidad académica. Los que proponemos eso, la reforma es que se respete el bloque de constitucionalidad sobre los entes autónomos estatales y sobre autonomía universitaria. La relación de la universidad pública con el Estado debe ser clara y transparente, al igual que con los sectores productivos públicos y privados. Esta relación debe estar encaminada a la investigación y a la solución de problemas productivos de alta calidad. Creo que un elemento fundamental es resolver el problema de la financiación de la educación. La educación debe ser financiada en amplitud y en profundidad por el Estado. Debe buscar fortalecerse los presupuestos de las 32 universidades públicas, no puede avanzarse en el camino de la autofinanciación y uno de los elementos centrales de la discusión tiene que ver con el problema de la financiación de la educación estatal como educación pública. El segundo elemento es revisar un poco la pertinencia de los programas y adecuar y ajustar esos programas a las necesidades del país y no a las necesidades del modelo de desarrollo transnacional. El coordinador de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí de México visitó la UPTC, exponiendo conocimientos sobre geografía histórica. La geografía histórica de Tunja ha tenido múltiples puntos de origen.
Aunque la totalidad del documento no puede dar rienda suelta a la imaginación de cómo se ha construido la ciudad, de allí se puede especular sobre los rasgos característicos que presenta la ciudad. Todas las sociedades humanas realizan modificaciones constantes en su territorio, entonces tiene una doble utilidad. Por una parte, la geografía histórica sirve para conocer cómo en el pasado, por ejemplo, nuestros antepasados organizaron su territorio, por qué Tunja fue la capital de las Provincias Unidas de Nueva Granada, por ejemplo. Ya casi ese hecho, casi nadie lo recuerda. Para hacer el análisis de los cambios geográficos e históricos que ha tenido Tunja, es importante tener en cuenta el pasado, las fuentes, el debate, el tiempo, el análisis especial de los lugares, entre otros aspectos. Pero también nos interesa una mirada histórica para los problemas actuales, es decir, los problemas actuales no surgen de la nada. Todos los problemas contemporáneos tienen una historia tras de sí. Si usted ve la contaminación, la deforestación, la saturación de vehículos, todos son problemas que tienen un pasado. Entonces la geografía histórica lo que hace es incorporar esa mirada también a los problemas presentes. Por ejemplo, el ordenamiento territorial, es decir, la ciudad de Tunja en las 2 ocasiones que he visitado ha cambiado ya partes muy importantes de su paisaje. Ya veo nuevos asentamientos, por ejemplo, que hace 5 años no existían o 4 años. La ciudad está en pleno proceso de expansión y todo eso se enriquece con una mirada histórica. ¿Por qué? Porque buena parte de los procesos históricos son procesos que le dan continuidad a la forma de organización del territorio. Colombia está afectada por la ola invernal. Tunja no es la excepción. Comprometidos con el estudio del medio ambiente, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se analiza el por qué un fenómeno invernal como el que ocurre en estos momentos constituye una calamidad para muchos colombianos. El agua en Colombia es uno de los principales elementos que nos brindan a nosotros garantías ambientales para poder subsistir. En la actualidad, el invierno ha sido uno de los grandes problemas debido a 12 elementos fundamentales. Primero, a un problema de ordenamiento territorial, el cual no hemos sabido manejar e interpretar. El ordenamiento territorial es fundamental para que las comunidades no se asienten, no estén viviendo en lugares que son de alto riesgo por la presencia de cuerpos de agua cercanos. El otro, que es un problema ligado a la educación ambiental, es el problema de la pérdida de masa boscosa en las riberas de los ríos. Nosotros tenemos unas microcuencas, subcuencas y grandes cuencas que han sido deforestadas o que han perdido su material boscoso, que es el que retiene los sedimentos y el que evita que los ríos pierdan, que salgan de sus cauces totalmente, y aparte de eso pues se desmoronan los bordes de los ríos, perdiendo mucho material, y ese material normalmente se arrastra y se sedimenta. En algunos lugares como el altiplano cundiboyacense tenemos el gran problema de la vivienda y de la implementación de vivienda en zonas de humedales, los cuales se han venido rellenando para ser ocupados y se ha perdido las garantías y las calidades para que las personas vivan adecuadamente. Este problema creo que lo solucionamos haciendo un buen plan de ordenamiento y unos buenos procesos de educación ambiental en el cual las comunidades se sensibilicen frente al tema de la protección de las cuencas de los ríos, tanto pequeños como las grandes macrocuencas. Los espectáculos taurinos, las peleas de gallos, de perros, el rodeo, el coleo, el circo, son algunas de las prácticas en las que se evidencia el maltrato animal. Frente a este hecho abominable no existe una legislación concreta que castigue a los amantes de esta, entre comillas, distracción. Nos interesamos por los animales, que sentimos que es injusto que los animales sean maltratados en nuestro país. Esta situación es cada vez más grave y menos sancionada. Se estima que 600.000 animales son maltratados y torturados. Frente a esta problemática surge el movimiento social animalista colombiano por la defensa y protección de los animales. Actualmente en Colombia se viene trabajando tanto a nivel territorial como nacional, desde la sociedad civil, leyes y políticas públicas para la protección de los animales. El maltrato animal se evidencia cada vez más, al punto que encontramos animales muriéndose de hambre, sin hogar, con enfermedades y en malas condiciones físicas, siendo los más afectados los perros y gatos. Esta situación se convierte en un problema de salud pública
al que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a través de la Clínica Veterinaria, ya viene aportando soluciones. Es necesario también decir que ya el Gobierno Nacional ha tomado asuntos claros sobre la materia, legislando al respecto, en el sentido que las normas actuales son muy débiles, son bastante laxas, que no permiten un castigo ejemplar a aquellas personas que maltraten los animales. Es pertinente tener un tema tan importante como es la protección animal respecto a la tenencia responsable de mascotas, algo que para nosotros es fundamental y como principio básico de la academia, ya que desde sus primeros semestres los estudiantes tienen acceso a la cátedra de bioética que implica todo lo referente a lo que es la tenencia responsable, al buen manejo y trato de animales. Muestras de pintura, conferencias, lecturas, películas, narraciones de cuentos, entre otros, fueron algunos de los eventos que preparó la UPTC en la celebración del Día de los Idiomas. El escritor homenajeado fue Jairo Aníbal Niño. El Día del Idioma es un homenaje a la memoria del gran escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyera al engrandecimiento de la lengua española por su obra maestra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta novela, publicada en el año 1605, logró consolidar nuestro idioma y su autor llegó a la cima de la gloria de la literatura universal, compartiendo honores con Homero, Dante y Shakespeare. Good morning, everybody. Today we are celebrating the Language Day. El castellano es una de las lenguas que se formó de la evolución del latín vulgar durante la Edad Media, como el francés, el italiano, el gallego-portugués, el rumano y el romanche, que es una de las 4 lenguas de Suiza. Bonjour, aujourd'hui on célèbre le jour de la langue, parce que toutes les langues sont universelles. Hoy celebramos el Día del Idioma, porque todas las lenguas son universales. 我叫伊宁，很高兴认识大家和在这里大家一起庆祝世界语言日，在这里我过得很开心，然后非常高兴，谢谢。Hola, me llamo Cristina y mi nombre chino es Yining y encantada de conocer a ustedes y estudiar en UPTC. Celebro el Día de Idiomas con ustedes. Namaste en hindi. Good morning, inglés. Dobre utra, ruso. Bon dia, portugués. Bonjour, francés. Guten Morgen, alemán. Buenos días. Como una de las actividades que realiza este programa para mejorar las actitudes lingüísticas y las competencias lingüísticas en general de los estudiantes, se ha venido programando lo relacionado con actividades de canto, de poesía, interpretación de juegos, de tal manera que los estudiantes puedan interactuar y realizar una buena producción lingüística tanto en las áreas de inglés, francés y alemán. Au revoir, à bientôt. ¿Quién no recuerda la alegría de querer? Este libro que nos hizo soñar con la inocencia y la timidez cuando éramos niños. Por eso es bueno rememorar al escritor boyacense Jairo Aníbal Niño. Jairo Aníbal Niño nació en el año de 1941 en Moniquirá. Él es considerado el poeta de los niños. Incursionó primero en las artes plásticas, pintura, fue actor, director de teatro, titiritero, dramaturgo, profesor universitario y director de grupos universitarios de teatro. Entre sus obras para niños se destacan De las alas caracolí, Dalia y Sacir, Razo y Zoro, ganadora del Premio Enca de la Literatura Infantil en 1977. Mi cabello es una bandada de chupaflores. Mi cara es un espejo mágico. Mi sonrisa es un gol olímpico. Tu mirada es un 5. Tus manos un pan de mariposas. Tus pies 2 caballitos blancos.